Hay una estructura en un predio de media hectárea en el condado de Kerr, Texas, que desde la carretera parece un montículo de tierra con una puerta de acero. No hay escalera de descenso. No hay escotilla en el suelo. No hay bomba de achique zumbando en el fondo. El suelo cubre sus paredes hasta los hombros, y su techo tiene 60 centímetros de tierra compactada encima. Pero la puerta de entrada está al nivel del suelo. La ventilación funciona por convección natural. Y cuando el propietario quiere revisar las paredes, no necesita excavar nada. Ese hombre se llama Dario. Es ingeniero estructural retirado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y lleva 17 años explicándole a cualquiera que quiera escuchar por qué la pregunta que hace la industria del búnker está mal formulada. La industria pregunta, ¿cuántos metros bajo tierra? La pregunta correcta es, ¿cuánta masa entre tú y la amenaza? ¿Con cuánto acceso a la salida? ¿Con cuánta capacidad de mantenimiento? Y cuando formulas la pregunta correctamente, la respuesta no es un tubo de acero a 4 metros de profundidad. Es una cámara de hormigón semisoterrada que cuesta entre $4,000 y $6,000 en materiales y que Dario construyó en 3 semanas con 2 ayudantes y una retroexcavadora de alquiler. Te voy a explicar exactamente cómo funciona y por qué supera al búnker subterráneo en todo lo que realmente importa, cuando el mundo de afuera se descompone. Para entender por qué el híbrido gana, primero necesitas entender en qué falla el subterráneo, no en el escenario de catálogo que la industria te vende. En la realidad cotidiana de poseer una estructura enterrada, el enemigo invisible de todo búnker subterráneo es la física del agua. Cada metro cúbico de suelo saturado ejerce aproximadamente 1,000 kilogramos de presión lateral por metro cuadrado de pared. Esa presión no duerme. No toma vacaciones. Trabaja a cada hora de cada día contra las juntas, las membranas impermeabilizantes y los puntos de entrada de servicios de tu estructura enterrada. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército documentó en sus revisiones de instalaciones de la Guerra Fría que las estructuras subterráneas civiles sin mantenimiento activo de impermeabilización comenzaban a mostrar intrusión de humedad significativa en un promedio de 7 años. Las estructuras militares, con mantenimiento profesional continuo, extendían ese periodo a entre 12 y 20 años. Después de eso, la remediación era inevitable. Una estructura a 4 metros de profundidad con intrusión activa de agua no es un problema de tarde, es excavación, ingeniería, y en muchos casos costos de reparación que superan el valor original de la instalación. La estructura semisoterrada de Dario no tiene ese problema. Sus paredes van desde nivel de piso interior hasta 90 centímetros sobre el nivel del suelo exterior. El suelo las rodea hasta la línea del techo, pero nunca las tapa completamente. El drenaje perimetral trabaja con la gravedad, no contra ella. Y si alguna vez hay una fisura en el mortero o una zona de humedad, Dario la ve, la alcanza y la repara en una tarde. Aquí es donde la industria prefiere que no hagas las comparaciones. Los 3 fabricantes más grandes de búnkeres residenciales en Norteamérica listan sus modelos de entrada entre $35,000 y $55,000 antes de instalación. La instalación, que incluye excavación, grúa, relleno y conexión de servicios, añade entre $20,000 y $50,000 según las condiciones del terreno. Una instalación completa con ventilación activa, sistema eléctrico autónomo y agua sale entre $80,000 y $150,000. Y ese es el precio de entrada, no el precio de posesión. El costo real a 20 años de un búnker subterráneo de nivel medio incluye bombas de achique que se reemplazan cada 3 a 5 años, inspecciones anuales de sellado, remediación de humedad cuando las membranas fallan, y reemplazo de sistemas de ventilación activa que dependen de electricidad y de repuestos que en un escenario de colapso de suministro no se consiguen. Dario gastó $5,400 en materiales para su estructura semisoterrada, excavación de la zanja perimetral con retroexcavadora alquilada por 2 días, $380, bloques de hormigón estructural de 20 centímetros, $1,200, cemento, arena, varilla de refuerzo, malla electrosoldada para techo, $1,600. Puerta de acero de segunda mano de una bodega industrial, $420. Impermeabilizante de membrana aplicada en frío, drenaje perimetral de grava y tubo corrugado, $800. Tierra de relleno compactada encima. 0 era del mismo predio. En 17 años ha gastado 0 en mantenimiento correctivo. Ninguna bomba, ninguna membrana reemplazada, ningún ingeniero llamado a emergencia. Permíteme explicarte la arquitectura de una estructura semisoterrada correctamente diseñada, porque el error más común destruye todas las ventajas del diseño. Una estructura bien ejecutada tiene 4 elementos que trabajan juntos. El primero es la geometría de enterramiento parcial. Las paredes deben estar cubiertas de tierra al menos hasta 2/3 de su altura total. Eso maximiza la masa de apantallamiento lateral, que es donde viene la mayoría de la energía en un tornado o en una onda de choque. El tercio superior que queda sobre el nivel del suelo sirve para las aberturas de ventilación y el sellado del techo.
El segundo elemento es el drenaje perimetral activo. Un sistema correcto tiene grava de drenaje de al menos 40 centímetros alrededor de toda la base, con tubo perforado en el punto más bajo que conduce el agua a una salida por gravedad. Sin ese sistema, la tierra que da protección se convierte en el depósito de presión hidrostática, que destruye las paredes. El tercer elemento es la ventilación por convección. Una toma de aire en la pared norte, a nivel del suelo interior, combinada con un extractor pasivo en el punto más alto del techo, mueve aire constantemente sin electricidad. La masa térmica de la tierra que rodea las paredes mantiene la temperatura interior entre 10 y 16 grados centígrados sin calefacción activa. El cuarto elemento es la accesibilidad de mantenimiento. La puerta está al nivel del suelo. Las paredes son alcanzables desde el interior. El techo es inspectable desde afuera con una escalera de mano. Cualquier problema es visible, alcanzable y reparable sin maquinaria. Eso es lo que los catálogos del búnker enterrado nunca mencionan, que el día que necesitas reparar algo urgente, la estructura tiene que cooperar contigo. Ahora quiero hablar del error que convierte una estructura semisoterrada en trampa. El fallo del techo bajo carga de tierra húmeda. La tierra húmeda pesa aproximadamente 1.800 kilogramos por metro cúbico. 60 centímetros de tierra húmeda sobre un metro cuadrado de techo son 1.080 kilogramos de carga muerta continua. Añade nieve o el peso de una persona caminando encima, y la carga real es entre 1.500 y 2.000 kilogramos por metro cuadrado. Un techo de bloques sin refuerzo adecuado, que es lo que construyen la mayoría de los autodidactas que ven tutoriales en YouTube, falla bajo esa carga en meses o pocos años. La solución es no negociable. Losa maciza con malla electrosoldada de diámetro mínimo, 6 milímetros a cuadrícula de 20 centímetros, apoyada en paredes con capacidad portante real. El espesor mínimo de losa para una luz libre de 4 metros con esa carga es de 15 centímetros. Con 10 centímetros falla en un horizonte de años. Dario usa 18 centímetros en todas sus construcciones. Esos 3 centímetros extra cuestan aproximadamente $180 por cada 20 metros cuadrados de techo. Son la diferencia entre una estructura que dura un siglo y una que colapsa sobre su ocupante. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes más sobre ingeniería de refugios semisoterrados que el 90% de las personas que han comprado tierra y han empezado a cavar sin un plano real. Si quieres el manual completo, con los planos para 3 configuraciones según el tamaño del predio y el número de ocupantes, las especificaciones de losa y vigueta verificadas para cargas de tierra húmeda en climas fríos y cálidos, el sistema de drenaje perimetral con las pendientes exactas que garantizan que el agua nunca se acumule en el perímetro, los cálculos de ventilación pasiva para mantener CO2 bajo 1000 partes por millón sin electricidad, los errores documentados en más de 350 construcciones semisoterradas que resultaron en colapso, inundación o trampa de calor, y la guía de selección de terreno que te dice en qué suelo puedes construir esto y en cuál no. Todo está en el manual. El enlace está en la descripción. Déjame mostrarte lo que la industria hace con el argumento nuclear, porque es el que siempre aparece cuando alguien propone una alternativa más barata. Los estudios de Oak Ridge National Laboratory sobre factores de protección contra radiación establecieron que la variable que más importa no es la profundidad, sino la masa por unidad de área entre el ocupante y el suelo contaminado. Una estructura semisoterrada, con 60 centímetros de tierra sobre el techo y paredes cubiertas hasta 2/3 de su altura, alcanza factores de protección de entre 40 y 60. Un factor de 40 significa que la dosis de radiación interior es la 40ª parte de la exterior. Eso es supervivencia en todos los escenarios de Fallout, excepto los de zona de daño severo inmediato. El búnker a 4 metros alcanza factores de 200 a 1, 0. Pero esa diferencia importa únicamente si tu estructura está dentro del radio de daño severo de una detonación de megatón. Según el Rand Corporation, la probabilidad de que una residencia privada esté dentro de ese radio en cualquier año es de entre 1 en 800.000 y 1 en 2 millones. Un tornado EF4, un incendio forestal o un colapso de suministro prolongado tienen probabilidades de entre 1 en 200 y 1 en 2000 anuales. La estructura de Dario tiene factor de protección 50 y resiste vientos de más de 300 km por hora y cuesta $5.400. La industria te vende el escenario de 1 en 2 millones y te cobra 120.000 por él. Hay un último componente que separa las estructuras que funcionan de las que fallan en el primer invierno: el nivel freático estacional. El nivel freático sube entre 1 y 3 metros entre la temporada seca y la húmeda en la mayoría de las regiones templadas. Una estructura cuya base queda por encima del nivel freático en agosto puede estar parcialmente inundada en marzo. El dato que necesitas antes de elegir la profundidad de tu estructura es el nivel freático estacional máximo de tu parcela. Está disponible de forma gratuita en los servicios geológicos nacionales, en bases de datos de perforaciones previas.
o en el pozo del vecino más cercano. Si el nivel freático sube a menos de 1,5 metros de la superficie, una estructura con base al nivel del suelo natural es la única opción sensata. Si se mantiene por debajo de 2,5 metros durante todo el año, puedes bajar la base hasta 1 metro y aumentar considerablemente la masa de protección. Dario tiene un mapa de niveles freáticos de su condado en la pared de su oficina. Es la primera pregunta que hace cuando alguien le pide consejo sobre dónde construir. Porque la mejor estructura del mundo, mal ubicada respecto al agua subterránea, es solo una cisterna cara esperando llenarse, así que aquí estamos. Tienes una solución de ingeniería que combina la protección de masa de tierra del búnker enterrado con la accesibilidad, el mantenimiento y la ventilación pasiva de la construcción de superficie, que existe en la literatura de ingeniería civil desde los años 60, que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército documentó como viable para protección civil en estudios que llevan décadas desclasificados, que cuesta entre $4,000 y $8,000 construir bien en la mayoría de los terrenos, que la industria del búnker prefiere que no conozcas, porque no tiene forma de cobrar $120,000 por ella. No es que el conocimiento sea secreto, es que ninguna empresa con márgenes de venta basados en excavaciones de 8 metros y acero corrugado tiene incentivo en mostrarte que puedes obtener el 80% de la protección por el 5% del costo. Dario construyó su primera estructura semisoterrada en 2008 porque conocía los datos y conocía la física. Desde entonces ha dormido dentro de ella durante 3 tornados, 2 temporadas de hielo que cortaron el suministro eléctrico de su región por semanas, y un incendio forestal que llegó a menos de 100 metros de su propiedad. En ninguno de esos eventos necesitó una bomba de achique, un generador, ni un técnico de mantenimiento, solo una puerta que cerraba bien y un techo que aguantaba. Construye con los datos. Construye con la física. Y hazlo antes de que el suelo bajo tu búnker soñado te recuerde que el agua siempre encuentra el camino.